En esta instructoría vamos a ver funciones vectoriales. Vamos a analizar cómo calcular derivadas, cómo calcular límites y cómo calcular integrales de esas funciones o de ese tipo de funciones. En el ejercicio 1 tenemos la función vectorial dada por r de t es igual a t menos 2 en i más t cuadrado menos 4 sobre t menos 2 en j más tk, y vamos a calcular el límite cuando t tiende a 2 o cuando el parámetro tiende a 2, ¿verdad? Entonces lo reescribimos. Entonces calculamos el límite cuando t tiende a 2 de r de t. Pero ¿quién es r de t? R de t es la función vectorial dada por t menos 2 en i, t cuadrado menos 4 sobre t menos 2 en j y t en k. Se recuerde que por propiedades de límites, el límite de una función vectorial es evaluar el límite en cada una de las componentes de la función vectorizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, apliquemos el límite. El límite de la componente en i, cuando t tiende a 2, t menos 2, el límite cuando t tiende a 2 de la componente en j, y el límite cuando t tiende a 2 de la componente en k. Entonces, observen que aplicamos el límite para cada una de las componentes, pero en este caso se observa una indeterminación, ¿verdad? Entonces, vamos a reescribir esta función para poder eliminar la indeterminación del límite. Entonces, nos quedaría el límite cuando t tiende a 2 de t menos 2 en i, el límite cuando t tiende a 2 de la función factorizada, ¿verdad? Entonces nos quedaría t menos 2, t más 2 sobre t menos 2 en j, y el límite cuando t tiende a 2 de t en k. Entonces observen que simplificamos para este caso, para esta de acá, y luego reescribimos la función simplificada, ¿no? Límite cuando t tiende a 2 de t menos 2, límite cuando t tiende a 2 de t más 2, y límite cuando t tiende a 2 de t. Aplicamos el límite y obtenemos 2 menos 2 en i, 2 más 2 en j y 2 en k, ¿verdad? Entonces lo que obtenemos es el siguiente vector. Lo escriben de esta manera, o lo podemos llevar a la suma de sus vectores unitarios, ¿no? Entonces sería 0 en i más 4 en j más 2 en k, ¿verdad? Que esto es igual a 4j más 2k. Entonces ese sería el límite de esta función cuando t tiende a 2.
Observen qué es lo que hemos hecho primero. El límite de una función vectorial es el límite de cada una de las componentes, ¿no? Entonces, hacemos eso, aplicamos el límite a cada una de las componentes. Luego observamos que en la componente de j hay una indeterminación. Entonces, factorizamos para simplificarla. Y luego nos queda de esta forma. Entonces, después de eso aplicamos el límite a cada componente y obtenemos un vector. Vamos con el siguiente límite. De igual manera, ¿no? Ahora el límite de la función vectorial cuando t tiende a menos 1. Entonces, el límite cuando t tiende a menos 1 de quién de t al cuadrado menos 1, t más 1 en i, t más 1, t menos 1 en j, y el valor absoluto de t más 1 en k. Entonces otra vez aplicamos el límite a cada componente y obtenemos lo siguiente, ¿verdad? El límite cuando t tiende a negativo 1 de t al cuadrado menos 1 sobre t más 1. El límite cuando t tiende a negativo 1 t más 1 sobre t menos 1. Y el límite cuando t tiende a menos 1 del valor absoluto de t más 1. Se observen otra vez que en esta componente existe una indeterminación. Factorizamos nuevamente y eso nos queda igual al límite cuando t tiende a negativo 1 de t más 1 t menos 1 sobre t más 1, coma, el límite cuando t tiende a negativo 1 de t más 1 t menos 1, y el límite cuando t tiende a negativo 1 de valor absoluto de t más 1. Entonces ahora observen que estos ejercicios son bien sencillos. Aplicamos el límite luego de simplificar y obtenemos lo siguiente, ¿no? Que el límite cuando t tiende a negativo 1 de t menos 1 en i, el límite cuando t tiende a negativo 1 de t más 1 t menos 1 en j, y el límite cuando t tiende a menos 1 del valor absoluto de t más 1. Entonces observen que si evaluamos el límite, que nos queda negativo 1 para esto. Aquí nos queda negativo 1 más 1 sobre negativo 1, negativo 1. Y acá nos queda el valor absoluto de negativo 1 más 1, ¿verdad? Entonces, hacemos las operaciones respectivas y nos queda negativo 2. Esto es 0. Y esto es 0. Entonces, nuestro límite vectorial nos da 0. Luego, tenemos que sí cómo funcionan para cuando sus componentes son polinomios. Entonces, igual utilizamos la misma idea para los componentes que son funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aplicamos, observen que ahora es cuando tiende a 0, el límite cuando t tiende a 0 de la función
seno de t en i, coseno de t en j y seno de t sobre t en k. Entonces, otra vez, ¿verdad? Aplicamos el límite a cada componente de la función vectorial. Entonces, esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de seno de t, el límite cuando t tiende a 0 de coseno de t y el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Se observen que aplicando el límite nos queda seno de 0, coseno de 0, y aquí por la propiedad de límites, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, esto es 1, y nos quedó 1 aquí, ¿verdad? Entonces, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, y el límite obtenido por la propiedad. Entonces, de esa manera, encontramos el límite para estas funciones vectoriales. Ahora observen que si podemos utilizar el límite, podemos aplicar también el concepto de derivación, que es la misma idea, y que recuerden, la primera derivada de una función vectorial es la velocidad. Entonces la segunda derivada de una función vectorial es la aceleración, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar las derivadas para esta función vectorial. Vamos a encontrar la primera derivada y segunda derivada. En caso físico, la velocidad de la partícula y la aceleración de la partícula en un tiempo t, ¿verdad? Entonces si tenemos la derivada de r con respecto a t es igual a que nosotros derivemos con respecto a t toda nuestra función vectorial, ¿verdad? T en i y 1 sobre t en j. Entonces si aplicamos la derivada, es la derivada con respecto a t de t y la derivada con respecto a t de 1 sobre t. Entonces, ¿qué obtenemos? La derivada de t es 1 y la derivada de 1 sobre t es menos 1 sobre t cuadrado. Ahora sí, esta sería r'. Vamos a calcular la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esta función vectorial es igual, la derivada de la primera componente es 0, la derivada de esta es, observemos, la reescribimos y nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces nos queda 2t a la menos 3. Entonces ahí tendríamos nuestra segunda derivada o la aceleración, ¿verdad? Esta sería la velocidad y esta sería la aceleración. Entonces observen que es bien sencillo. La derivada de una función vectorial es derivar cada una de las componentes de dicha función. Entonces tomemos esta otra función. Vamos a calcular la primera derivada. Recuerden que yo siempre la calculo, si ven, en términos de componente, ¿no? Pero podemos calcularla así utilizando las componentes de vector unitario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Es 2t en i más 2 en j. Si yo quiero calcular la segunda derivada, de igual manera, ¿no? 2 en i y 0 en j. Observen que es
súper sencillo. Entonces, si quieren verlo de manera más técnica, la derivada de R con respecto a T, la derivada de la componente en I más la derivada de la componente con respecto a T de J, ¿no? De esa manera. Ahora vamos con la siguiente, ¿verdad? Para que vean que sí funciona, tanto como para funciones algebraicas y funciones trigonométricas. Entonces, calculemos la derivada de cada componente, ¿verdad? Por la definición, la derivada de esta función vectorial es la derivada de cada una de las componentes vectoriales, ¿no? Entonces, la derivada de seno de 3t es 3 coseno de 3t en la dirección de i, ¿verdad? Ahora derivamos coseno de 3t. La derivada de coseno es negativo seno de 3t en la dirección de j. Y por último, la derivada de esta función es 2 por 3e a la 3t en la dirección de k. Entonces esto nos deja con 3 coseno de 3t en i menos 3 seno de 3t en j más 6 e a la 3t en k. Entonces si queremos sacar la segunda derivada, pues la misma idea, ¿no? La derivada de coseno de 3t es negativo 9 seno de 3t en i menos 9 coseno de 3t en j más 18 e a la 3t en k. Y de esa manera obtenemos la velocidad y la aceleración de una partícula dada con estas características de función vectorial. Entonces ahora vamos a encontrar integrales de las funciones, ¿verdad? Entonces, dada esta función, tangente, si R' es igual a tangente de t en i menos 1 sobre t en j. Entonces, vamos a encontrar la integral de esta función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Integramos R' de t sería igual a la integral de tangente de t en i menos 1 sobre t en j dt. Entonces, esto es igual a la integral de tangente de t en i menos 1 sobre t integral en j, ¿verdad? Entonces, luego aplican la integral y obtienen los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, integran de manera usual y obtienen el resultado de la integración, ¿no? Entonces,
Vamos a empezar a integrar. La integral de la tangente, vamos a hacer aquí, tangente de t, que es la componente en y, es igual al logaritmo natural de coseno de t más c, ¿verdad? C1 yo. Y la integral de 1 sobre t, de t, que es la componente de j, es igual al logaritmo natural de t más un C2. Entonces, la posición, que es lo que hemos encontrado, es logaritmo natural de coseno de t en i más logaritmo natural de t en j más la constante de integración, ¿verdad? Y esa es la posición de una partícula. ¿Por qué? Porque nos dan la derivada. Entonces, tenemos otra integral. Voy a utilizar esta, que está en 3 dimensiones. Esta se les queda a ustedes. Y vamos a encontrar, si esta, observen, si esta fuese la aceleración, e a la 3t en i, más e a la menos 3t en j, menos t e a la 3t en k, vamos a encontrar, si les dicen encuentre r de t, ¿qué tengo que hacer? Pues primero integrar r' de t, y luego integrar r' de t para obtener r, ¿verdad? Así burdamente hablando, ¿no? Entonces, si a mí me dan la aceleración y me piden encontrar la posición, esta es la aceleración, vamos a escribirlo en este orden, ¿no? R de t es posición. R' de t es velocidad. Y R' de t es aceleración. Entonces vamos a encontrar la velocidad y nos va a quedar R' de t es igual a la integral e a la 3t en i más la integral e a la menos 3t en j más menos, perdón, la integral de t e a la 3t en k. Entonces, al resolver esta integral, yo ya obtendría mi velocidad, ¿verdad? Entonces integro para cada componente. La integral de a a la 3t es un tercio de a a la 3t en i, más la integral de e a la 3t en j es negativo un tercio de a a la 3t en j, menos la integral de esa función, que observen qué función es. Bueno, esa es una función
la cual vamos a utilizar una integración por partes, ¿verdad? Entonces ustedes escogen U y de U, ¿verdad? Para luego obtener la integral, ¿no? Entonces observen que así aparte U va a ser T y dv va a ser E a la 3T dt. Aplican lo de integrar por partes y esto les queda de la siguiente manera. Les queda un noveno de a la 3T menos 1 en la componente de K más la constante de integración, ¿verdad? Entonces, esta sería la velocidad. Si ustedes quieren encontrar la posición, pues integren una vez más R' y encontrarían la posición. Hasta aquí ha sido el repaso de integración, límites y derivadas de funciones vectoriales. Gracias.